Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de esas personas que buscan el conocimiento para complacerlo, no queriendo nada de esta vida mundanal, que nos enseñe la verdad, el apego a ella, que nos mantenga firmes en la última hora, estando Él complacido de nosotros. Empezamos con el libro Los Tres Fundamentos y sus pruebas. La razón de escoger este libro es porque es un libro corto, de gran beneficio. Aprenderlo es de gran necesidad para las comunidades de los musulmanes. Enseñarlo es necesario porque cada musulmán y musulmana tienen que aprender estos tres principios. No solo aprenderlos, obrar con ellos, porque la felicidad y tristeza que tenga cualquier persona en la vida al morir dependen de estos tres grandes fundamentos. Dijo nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: probará la dulzura de la fe quien se satisfaga con Allah como Señor, el Islam como su religión y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como su mensajero. Eso es en un hadith compilado por Muslim. Si fuera poco, y como recordatorio, todos aquellos que escuchan cerca de sus hogares o en la mezquita el llamado a la oración, cuando quien da el adán, el muaddin, dice Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, doy testimonio que no hay otro Dios salvo Allah y doy testimonio que Muhammad es el mensajero. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico de Muslim, compilado por Muslim, que si una persona dice después de la shahadatain, me complazco en Allah como mi Señor, el Islam como mi religión y el profeta Muhammad como mensajero de Allah, Allah le perdonará sus pecados. La repetición de este gran recordatorio es una señal para nosotros en que recordemos cada momento de nuestras vidas que estos tres fundamentos deben de estar presentes. El autor basó su libro en la respuesta a las tres cosas que le harán a la persona a quien fallece en la tumba. Son las preguntas de los dos ángeles. Hay hadices acerca de que cuando una persona muere, ¿sí? Se los voy a narrar, está en Sunan Tirmidhi. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: cuando el muerto, cuando uno de vosotros es enterrado, dos ángeles, uno negro y otro azul, vienen a él. Uno de ellos es llamado Al-Munkar y el otro Anakir. Estos dicen: ¿qué dices acerca de este hombre? O sea, el profeta. Y les informará acerca de lo que solía decir de él el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y su siervo. Van a decir: él es el mensajero de Allah y su siervo. Doy testimonio que no existe divinidad excepto Allah y que Muhammad es su siervo y su mensajero. Pero si el hipócrita, o sea, el muerto, dirá: oye a la gente diciendo algo y yo dije lo mismo, no sé. O sea, es decir, que hay otra narración, dice, 12 los ángeles vienen a él tratándolo con severidad y lo hacen sentar. Entonces le dicen: ¿quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Esta es la última tribulación a la que el creyente es sometido. A esto se refiere ahora en el versículo. Alá afirma a los creyentes con la palabra firme en esta vida. Así que él responde: mi Señor es Allah, mi religión es el Islam y mi profeta es Muhammad. Entonces una voz clama del cielo diciendo: mi siervo ha dicho la verdad. El profeta dijo acerca del pecador o del incrédulo: si dos ángeles vienen a él tratándolo con severidad y lo hacen sentar, entonces le dicen: ¿quién es tu Señor? Y responde: no lo sé. Ellos le dicen: ¿cuál es tu religión?
y él dirá, oh, no lo sé. Ellos le preguntan, ¿qué hice sobre este hombre, quien fue enviado a ustedes? Y él no podrá recordar su nombre, por lo que le dicen Muhammad. Entonces dice, oh, no lo sé. Ellos le dicen que nunca lo sepas y puedas repetir lo que la gente decía. Esa es la importancia, que a cada persona se le preguntará sobre estos tres fundamentos. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Y la respuesta a estas preguntas es que el siervo conozca a su Señor, pues es a quien él adora, que conozca su religión, basada en evidencias, basada en pruebas, y que conozca al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hermanos y hermanas, tenemos que saber que el conocimiento no se obtiene de una sola vez, sino al paso del tiempo, al paso de los años, mostrando interés, ímpetu, dedicando tiempo. ¿Sí? Se dice a través del estudio es de las noches y de los días. ¿Sí? Es así como decían nuestros antepasados piadosos. Quien aprende algo, se le olvida algo. Realmente el conocimiento se aprende a través del paso de la noche y de los días. Sí, eso lo dijo Ibn Shihab az-Zuhri, que la tenga misericordia de él. Una vez decían que una persona que buscaba el conocimiento desistió. En el camino se encontró una gotera de agua que caía en el suelo y ésta había hecho un hoyo. Reflexionando, dijo, el conocimiento no es tan blando como el agua, ni mi corazón es tan duro como este suelo, para que no entre en él. Entonces volvió a empezar a buscar el conocimiento de nuevo y llegó a ser uno de los famosos narradores de hadices. Es por eso que nosotros debemos de empezar con el conocimiento básico para después de ahí ir avanzando, ir escalando en la búsqueda del conocimiento. Acerca de este libro de los tres fundamentos, en Meca y en Medina se ha enseñado durante mucho tiempo. Es recordado en las reuniones con los niños, con la gente mayor. Y de hecho hasta entre los grandes se lo sabían de memoria, o la gente grande, cuando le pedían a alguien que leyera el libro, le decían, lee nuestra religión. Hay una anécdota de uno de los sabios de Medina, el abuelo de Sheikh Abdurrazak al-Badr, y él cuando contó la explicación de este libro decía que cuando su abuelo tenía alrededor de 100 años, fíjense cómo ellos recordaban acerca de esto, cuando tenía 100 años, se sentó y le dijo, recuérdame los tagut, el quinto tagut, que es, los tagut se mencionan en uno de los libros del autor, y él dice, yo recuerdo que le dije es aquel que se complace en ser adorado a sabiendas. Dice, yo recuerdo esto, como nuestros ancianos le daban la importancia a aprender y a repasar el conocimiento, ¿sí? Entonces, inclusive a una persona si ya anda perdiendo la memoria o se desconcentra un poco, decían allá, tienen la costumbre de decir, ya se le está olvidando los tres fundamentos, o sea, el libro de los tres fundamentos. Empezamos pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé prosperidad, que nos dé éxito. Y les voy a leer la primera parte del libro, dice el autor, en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, has de saber que Alá tenga misericordia de ti, que es nuestro deber aprender 4 objetivos importantes. Conocer a Allah, a su profeta y a su religión, con sus correspondientes fundamentos. Poner en práctica dicho conocimiento. 3. Difundirlo. 4. Tener paciencia y perseverancia ante los infortunios que puedan suceder por ello. La afirmación de esto es que Alá dice, en el nombre de Alá, el clemente misericordioso, por el tiempo. En verdad, el hombre está en la perdición, menos los que creen, obran rectamente, se recomiendan mutuamente la verdad y se recomiendan mutuamente a la paciencia. Dijo el imam Shafi'i, que Alá tenga misericordia de él.
Si la única prueba revelada por Allah hacia su creación hubiese sido tan solo esta sura, les habría bastado. Dijo Buhari, que Allah tenga misericordia de él, en el capítulo del deber de obtener el conocimiento antes de hablar y actuar, basándose en la palabra de Allah, sabe que no hay más Dios que Allah e implora el perdón de tus pecados. Explica que Allah comenzó mencionando el conocimiento antes que la palabra y la acción. Ok, empezamos con la explicación. El Sheikh empieza diciendo en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, has de saber. Lo hace siguiendo la metodología del Corán, pues hay alrededor acerca de 30 ayas de este tipo mencionándolo. Sabe y aprende. O sea, que Allah empieza diciendo, sabe que, aprende que, conozcan que, como la haya que menciona Buhari, sabe que no hay otro Dios más que Allah, en la sura 47, número 19. Y después dice que Allah tenga misericordia de ti. En esta frase nos podemos dar cuenta sobre la bondad del autor, pues empieza su escrito con una súplica, pidiéndole a Allah la misericordia hacia su lector. Es un modal que nos recuerda a los sabios antepasados, porque cuando alguien les pedía estudiar con ellos para obtener después sus estudios, de sus estudios la cadena de transmisión que los ligara al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esto se le llama el sanad, el isnad, no, el sanad del hadith, o sea, la cadena de transmisión. El primer hadith que transmitían, que los ligaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el hadith que dice: Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Decían, los misericordiosos tendrán misericordia del misericordioso. Tengan misericordia con aquellos de esta tierra, y aquel que está en el cielo tendrá misericordia con ustedes. Es un hadith que está narrado en Tirmidhi, Abu Daud, Ahmed, es un hadith auténtico. Y es el primer hadith que cuando uno lee, cuando los escritos de quien se narró, de los narradores de hadices, dicen, el primer hadith que yo escuché de mi sheikh es: en los misericordiosos tendrán misericordia del misericordioso. Y es porque los sabios dicen que es nuestro objetivo en esta vida y en la próxima. Y el objetivo aquí da un ejemplo, como el objetivo del maestro con su alumno es alcanzar la misericordia de Allah, deseando que Allah te beneficie con este conocimiento. Es por eso que toda persona que enseña debe querer el bien a quien les enseña, mostrando la importancia por la gente que está aprendiendo. Es por eso que a veces se dice la súplica también es de los modales, es decir, y has de saber que Alá te perdone. O sea, mostrando un interés en la gente que está aprendiendo de ti. Has de saber que Alá tenga misericordia de ti y que perdone tus pecados, pidiendo perdón a quien le enseñas. Dice el autor, es nuestro deber aprender 4 objetivos importantes. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento se divide en 2. Aquel que todos tenemos que aprender. Este conocimiento se le llama en árabe ilmul ain, que es obligatorio para todo musulmán. Y el que basta solamente con que algunos sepan, y no es obligatorio para todos, que es el fardu kifaya, al ilmu kifaya. Sí, son cosas que son obligatorias para todos y cosas que son obligatorias para algunos, que si los hace alguno, ya no es obligatorio para todos los demás. En este caso, estos 3 fundamentos son fardu ain, es un conocimiento que es ain, que es obligatorio para todos, porque conocer a Allah, a su profeta, a su religión, con sus correspondientes fundamentos, son obligatorios para todo musulmán. Y hay ocasiones en las cosas en las que uno puede seguir a su sheikh sin conocer sus evidencias, ¿sí? En respecto a asuntos de jurisprudencia, etcétera. Pero en los asuntos de creencia no es válido seguir a tu sheikh sin tener tú una prueba en lo que lo sigas. Porque los asuntos de creencia son fundamentales en la religión y no se pudieron saber excepto a través de la revelación del Corán
Un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las cosas que uno cree, esta es la manera de saberlas, ya sean porque el profeta las dijo o porque están presentes en el Corán, porque Allah subhanahu wa ta'ala las enseñó. Entonces, en los asuntos de creencia, no basta decir yo sigo a mi sheikh. ¿En qué asuntos debemos de tener estas pruebas? En aquellos donde no se acepta algo, sino con ello. O sea, donde la religión no se puede practicar si no es con ello. Y dentro de esta frase, por ejemplo, dice, has de saber que es obligatorio para nosotros aprender 4 asuntos. Hay un modal también del sheikh al enseñar y es mencionar el número de lo que vas a aprender antes de decir las cosas que vas a aprender, ¿sí? Y en este caso, dice, al saber que vamos a aprender 4 asuntos, que es obligatorio para nosotros aprender 4 asuntos. Sin empezar luego con la información para que si uno ponga más atención, cuando lo recuerdes y si se te olvida algo, sepas que no estás recordando algo completo. O sea, por ejemplo, si tú vas a una clase y dicen, vamos a aprender hoy 4 cosas, después al repasarlas, si sabes que tienes 3, tienes 2, sabes que se te está olvidando una, es más fácil para el aprendiz, inshallah. Bueno, entonces aquí dice el Sheikh, has de saber que es obligatorio para nosotros aprender 4 objetivos importantes. El primero, conocer a Allah, a su profeta, a su religión, con sus correspondientes fundamentos. Es decir, de que tú no vas a hablar de Allah, sino lo que Allah habla de sí mismo en el Corán, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre Allah, a su profeta y a su religión de la misma manera. Como mencionamos aquí, en este caso, en los asuntos de creencia no es válido decirlo y seguir yo sigo a mi sheikh. Todo esto debes de ponerlo en práctica porque el conocimiento que no se pone en práctica, pues es un conocimiento que no sirve. Es un conocimiento que en lugar de darte un beneficio, te lleva a un perjuicio, porque no estás obrando con él. Y si uno conoce algo y no lo practica, pues decía Aisha radhiyallahu anha, decía, ¿por qué me siguen preguntando si cada vez aumentan las evidencias de Allah subhanahu wa ta'ala en su contra? Y diciéndolo eso a la gente que no pone en práctica lo que aprende. El difundirlo, cada vez que conoces algo, invita a los demás a que aprendan junto a ti. Acuérdense lo que decía Abu Huraira, ¿sí? Si no es por esta aya del Corán, yo no transmitiría todo lo que digo. Y es cuando Allah dice que serán maldecidos aquella gente que tenía el conocimiento y no lo enseñaba. Entonces, tenemos, el imán Ahmed decía que la intención del conocimiento, la verdadera intención del conocimiento es aprender para uno mismo y después enseñarlo a los demás. ¿Quién dijo que esto es fácil? Claro que no es fácil. Es por eso que el Sheikh pone de que todo esto debes de tener paciencia. Por eso la sura del Corán dice, el Sheikh menciona, el cuarto asunto es que tengas paciencia y perseverancia ante los infortunios que tengas en los anteriores, en los 3 anteriores, en conocer a Allah, su profeta y su religión, con las pruebas. 2, ponerlo en práctica. 3, difundirlo. 4, tener paciencia. Y por esto es que menciona la sura del Corán, por el tiempo, es verdad que el hombre está en perdición, excepto los que creen, los que obran rectamente, se recomiendan mutuamente la verdad y se recomiendan mutuamente la paciencia. Y aquí menciona, es una prueba de las 4, ¿por qué? Porque dice, está en pérdida excepto los que creen. ¿Y cómo vas a creer si no tienes conocimiento en qué creer? Es por eso que esta es la prueba del conocimiento. Si los que obran rectamente es la prueba de ponerlo en práctica. Y los que se recomiendan mutuamente a la verdad, o sea, los que invitan a ello. Y se recomiendan a la paciencia. Esta es la prueba de que debes tener paciencia.
Es por eso que el Imam Shafi'i, uno de los líderes de las 4 escuelas de jurisprudencia de la escuela Shafi'i, dijo, si la única prueba revelada por Allah hacia su creación hubiese sido tan solo esta sura, habría bastado. O sea, es decir, esta sura respecto a la importancia de obrar bien, de creer en Allah, de invitar a este conocimiento, del tener paciencia, hubiese bastado simplemente esta sura en cuanto a esos asuntos. Y dijo Buhari, que Allah tenga misericordia de él, se deben de obtener el conocimiento antes de hablar y actuar. Basándose en la palabra de Allah, sabe que no hay más Dios que Allah e implora perdón de tus pecados. Entonces Allah se sabe, antes de decir que no hay más Dios que Allah, dice sabe, dice, has de conocer. Sí, comenzó a mencionar el conocimiento antes que la palabra y la acción. Es por eso que el Sheikh dice, has de saber. De esta manera, pues, nosotros los invito a que pongamos una metodología, un tiempo en el día para enseñar a nosotros mismos, a nuestras familias. Este libro es muy bueno para enseñárselo a sus hijos, ya que no es muy complicado. Entonces, quien tengan hijos que puedan leer en árabe, o traten de empezarles a sus hijos a aprender a leer. Ustedes mismos también, aquellos hermanos que no sepan aprender árabe, sepan leer árabe, pueden comunicarse conmigo. Nosotros tenemos cursos para aprender árabe, para aprender a leerlo y así enseñarles a sus hijos, poner en la casa, sí, un tiempo para aprender, en dedicarle o 2 días a la semana en aprender con la familia. Y eso les va a recordar, porque sepamos que es conocido en países de América Latina que la gente toma mucho tiempo, en el caso de México, por ejemplo, para salir a trabajar. En lo que sales a trabajar y regresas, ya pasaron 4 horas de tu vida. En este caso, pues, pueden tener estos audios, irlos escuchando el Corán, escuchando estas clases. Y sabemos que cuando uno llega a la casa lo que quiere es descansar, olvidarte del trabajo, del tener un poco de descanso para tu mente, pero así como te puedes echar todas las series de Netflix o todas las temporadas habidas y por haber de alguna serie, telenovela, etcétera, dedícale un poco al conocimiento, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que yo necesito descansar, pero como les digo, ya vio todas las series habidas y por haber, ¿no? Entonces, de ese tiempo, dedica un poco. Y era como el ejemplo que decíamos del sabio, gota a gota es como se hizo el hoyo en el piso. Entonces, de poquito en poquito, pero constante, es como vas a tener firmeza en lo que vas aprendiendo y recordándolo a tus familiares, a tu familia. Le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que nos beneficie de aquello que escuchamos, que nos perdone de aquello en lo que erramos, ¿sí? Y que haga el Corán una luz para nuestro corazón y que así como nos ha reunido en este audio, nos reúna inshallah por su misericordia en el paraíso. Amén. Que la paz sea con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.